Vamos a empezar haciendo una oración, como siempre, presentando este tiempo y pidiendo y rogando al Espíritu Santo que en esta mañana nos hable, que en esta mañana nos dé consuelo, nos exhorte, nos dé ánimo y que pues, nos dé cada uno lo que necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos acercarnos de nuevo a tu palabra y sabemos que ella es viva y eficaz, Señor, que ella es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, Dios. Y venimos necesitados, Señor, venimos hambrientos de ti. Como hemos cantado, Señor, queremos ver tu lluvia, Señor, esa lluvia que refresca, esa lluvia que hace crecer y que hace que dé fruto, Señor. Y nos presentamos ante ti como una buena tierra, Señor, para que la semilla que se plante en esta mañana pueda crecer en nosotros, Señor. Haz tú que crezca, haz tú que dé fruto y ayúdanos a seguir creciendo y a seguir pareciéndonos más a ti, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que los cambios siempre son difíciles. A todos nos cuesta cambiar, a todos nos cuesta adaptarnos a nuevas situaciones. Ahora, pues que Jean-Paul pronto y Max empezáis a bachillerato, la universidad, son cambios y cuesta siempre la adaptación. Pero si es verdad que las cosas que hay a nuestro alrededor pueden producir nervios en nosotros y inestabilidad, mucho más es cuando los cambios pasan en cosas que podríamos denominar las columnas de nuestra vida, en los sitios en los que nosotros pues nos identificamos, quizá nuestro posicionamiento político, nuestra creencia religiosa, nuestra moral, nuestra ética. Cuando cualquiera de estas cosas se cambian, nuestra vida parece que se tambalea. Nuestra vida parece como que pierde pues la firmeza que quizá tiene. Y el autor de Hebreos, hoy vamos a seguir con esta serie que estamos haciendo, está presentándoles casi un terremoto en la vida de sus oyentes, porque su vida religiosa se está tambaleando. Lo que ellos siempre habían creído, ahora el autor de Hebreos está poniendo a Jesús en el centro del todo y muchos de sus rituales, de sus creencias empiezan a tambalear, empiezan a moverse. Hace unas semanas estuvimos viendo el capítulo 7, como Jesús es la confirmación del nuevo pacto y que Él es el sacerdote que necesitamos, uno que viene del linaje de Melquisedec y no del linaje de Aarón. Y hoy en el capítulo 8, siguiendo en la misma línea, parece como si el autor quisiese parar, quisiese decirles, esperad, quiero explicaros más en profundidad lo que os estoy diciendo, así que si me queréis acompañar, vamos a leer hoy el capítulo número 8 de Hebreos y sobre el texto meditaremos. Hebreos capítulo número 8. Dejo que lo busquéis. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. El versículo 1 nos deja bien claro por qué el autor quiere hacer un parón y quiere presentar cuál es la autoridad que Jesús tiene como sumo sacerdote. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El autor está queriendo fortalecer el mensaje difícil de entender, quizá para nosotros no, porque ya lo tenemos muy asumido, pero sí para los judíos que estaban escuchándole o lo estaban leyendo, de que los sumos sacerdotes que habían tenido no eran los importantes, que el verdadero sumo sacerdote era Jesús. Y la clave de todo es que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es el punto clave que el autor quiere hacer entender a sus lectores, a sus oyentes. Jesús está reinando como Dios. Él está ejerciendo un reinado absoluto sobre todas las cosas. Por tanto, Jesús es sumo sacerdote y Jesús es rey al mismo tiempo. Ejerce un doble oficio. Jesús es el sumo sacerdote que tiene autoridad para gobernar también. No solamente es un intermediario, como veremos también, sino que Él es el que está gobernando. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, y Él está gobernando desde el cielo. Su palabra tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra. Jesús es el sumo sacerdote que no se quedó en la tumba cuando murió, sino que resucitó, y Él está gobernando desde el cielo, desde el trono de Dios. Hay gente que dice, no, mira, es que este mundo está gobernado por el mal. El mundo está gobernado por Satanás. Hay otros que dicen que el universo gobierna todas las cosas. La realidad es que Jesús es el que está gobernando. Cada cosa que ocurre está bajo el mandato perfecto, bondadoso y justo de Jesús. El mundo está gobernado por el sumo sacerdote que se quiso entregar a sí mismo para poder perdonar los pecados de todos los pecadores que hemos ido a sus pies arrepentidos. Y le hemos dicho, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro Señor. Y esto tiene que afectar a nuestra vida. No puede ser que estas verdades no nos afecten de ninguna manera. Bueno, ¿creemos realmente que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él está a la diestra del Padre, a la diestra del trono de la majestad? Porque si lo creemos, nuestra cara a veces no debería ser la cara que llevamos. A veces llevamos caras demasiado largas, demasiado tristes, demasiado agobiadas. Muchas veces estamos inconformes con la vida que tenemos. Nos quejamos de las situaciones que ocurren. Pero si realmente creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, si realmente creemos que Él está a la diestra del trono de Dios gobernando, no podemos quejarnos de que nuestro rey haga las cosas como quiera, sino todo lo contrario. Nuestra vida, aun en medio del dolor, en medio de los problemas, tendría que tener una sonrisa. Y os lo dice alguien a quien le cuesta sonreír. Nuestras actitudes deberían ser positivas. Deberíamos transmitir optimismo a la gente, esperanza. Y a veces nosotros somos los que transmitimos lo contrario. Pesimismo, tristeza. Debemos preguntarnos, ¿realmente Jesús es mi sumo sacerdote? ¿Realmente creo que Jesús está gobernando a la diestra del Padre? ¿Realmente creo que Jesús tiene control sobre todo y que todo es bueno? Porque es fácil decirlo, es fácil citar Romanos 8. Es decir, para los que aman a Dios todas las cosas acontecen para bien. Pero es difícil vivirlo. Y Dios lo que quiere es que lo vivamos. No sirve de nada creer algo y luego no vivirlo. Ojalá nuestro día a día refleje que nuestro sumo sacerdote está gobernando en el cielo. Pero la autoridad de Jesús no solamente es a nivel de reinado, de su posición como rey, sino que Él también tiene una autoridad religiosa, por así decirlo. Dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el autor lanza otra bomba más a sus oyentes, otra bomba más a sus lectores. Pero de modo de spoiler, vamos a ver lo que dice el capítulo 9, que veremos de aquí un par de semanas seguramente. ¿Cómo es el tabernáculo? ¿Cuál es el verdadero tabernáculo del cual está hablando el autor? Versículo 11 del capítulo 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El verdadero tabernáculo no es el que construyó Moisés en el desierto. A veces nos obsesionamos un poco, ¿verdad?, con las telas, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelabro, el propiciatorio y todo. Y está bien analizar pues todo lo que significa, pero este tabernáculo que Moisés construyó no era más que una copia del verdadero tabernáculo donde Jesús hoy está ejerciendo. Jesús asciende al cielo después de su resurrección, recordemos, resucita, pasan 40 días, se presenta a más de 500 personas, asciende al cielo y él allí continúa ministrando. Jesús está trabajando hoy en favor nuestro. Y igual que en el tabernáculo que se construyó en el desierto, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Jesús hoy ministra delante del trono de Dios, donde la presencia de Dios está todos los días y Jesús no tiene ningún problema para acceder a ella, porque Él es un sumo sacerdote perfecto. Como dice el versículo 12 del capítulo 9, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús ya ha hecho el sacrificio. En la cruz Él hizo el sacrificio que era necesario hacer para poder entrar al lugar santísimo. Pero ahora Él sigue ministrando. Él sigue compadeciéndose de nuestras debilidades. Él sigue siendo nuestro abogado cuando Satanás aparece por ahí presentando cualquier acusación en contra nuestra. Jesús dice, yo soy su abogado y yo ya he pagado por él. Aquí ya no tienes nada que decir contra ellos. Él sigue siendo nuestro defensor ante todas las tentaciones y ante todos nuestros ataques. Dice que Él es el que nos socorre en las tentaciones. Cuando estamos cerca de caer, Jesús viene a socorrernos porque Él ministra y trabaja por nosotros. Él es el que se compadece de nuestras debilidades cuando luchamos, porque Él sabe lo que es luchar. Y Él siempre viene desde la posición victoriosa de que Él nunca pecó. Pero Jesús sigue ministrando por nosotros. Y esto debería impactar nuestra vida. Yo no sé si alguna vez has estado contento porque alguien te ha hecho un favor. Yo creo que todos, cuando hemos necesitado algo y alguien viene y nos hace un favor, nos ayuda, nos genera mucha alegría. Pues Jesús nos está ayudando cada día. Jesús nos hace favores cada día, trabajando en el templo por nosotros, en nuestro nombre. Así que, aunque las cosas pinten feas en esta vida, tenemos motivos para estar contentos, tenemos motivos para estar confiados. Y aunque en el capítulo 9 y 10 el autor va a profundizar mucho más en lo que vamos a ver ahora, de los versículos del 3 al 7, nos presenta la diferencia, y ya lo ha hecho también anteriormente en los capítulos anteriores, entre los sacerdotes que estuvieron en la tierra y el sacerdocio de Jesús. Dice en los versículos 3 y 4, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando Dios les dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, ellos recibieron las órdenes de cómo tenían que llevar a cabo los sacrificios, de cómo tenían que ser los animales, qué rituales había que seguir. En cambio, Jesús no tenía que ofrecer muchos sacrificios. Los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios diarios. Jesús no tenía muchos sacrificios que ofrecer. El versículo 14 del capítulo 9 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesús en la tierra no podía ser sacerdote. Cuando Él vino como humano, Él no podía llegar al templo y decir, apartaos todos que yo voy a ser el sacerdote a partir de ahora. Y no lo podía porque la ley decía que el sacerdote tenía que ser descendiente de Leví. Y Jesús sabemos que era de la tribu de Judá, así que la ley de Dios no permitía a Jesús que fuese sacerdote. Pero Cristo sí que pudo ofrecer una ofrenda que valiese para siempre. Y Él mismo, sin mancha, en el tabernáculo celestial, donde está el trono de Dios, se ofreció.
Y el resultado de esto es la limpieza de nuestras conciencias, la purificación de nuestra mente, para que dejemos de intentar salvarnos por medio de las obras. Vivimos en un mundo que nadie quiere saber de Dios, en el que nadie quiere aceptar una salvación que es gratis. Pero te aseguro que si hubiese unos requisitos que cumplir para poder salvarse, mucha más gente vendría a la iglesia. Porque el ser humano siempre quiere conseguir las cosas por sus medios. Quieren ser los mejores, quieren ser reconocidos, pero Jesús, nuestro sacerdote, nos ofrece una salvación gratuita, por gracia. Y nos limpia nuestras conciencias para que dejemos de luchar con nuestras fuerzas y nos rindamos a la gracia que por medio de la fe nos salva. No por obras para que nadie se gloríe, como dice Pablo en Efesios. Pero el sacerdocio de Jesús era mucho mejor que el terrenal. Los versículos del 5 al 7 dicen: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hay dos cosas importantes que el autor de Hebreos destaca acerca de la construcción del tabernáculo que hizo Moisés. Lo primero es que ese tabernáculo era figura y sombra, es decir, lo que Moisés construyó no era más que un reflejo del tabernáculo final y real que hay en el cielo. Moisés hizo algo así como una maqueta de lo que Dios ha construido en el cielo, un tabernáculo no hecho con manos humanas. No sabemos cómo fue esa visión que vio Moisés. No sabemos si de medida será exactamente igual el de la tierra que el del cielo, será más grande, será más pequeño. No lo sabemos, pero sabemos que Dios le dio a Moisés unas instrucciones muy claras acerca de cómo tenía que hacerlo. Y la segunda cosa es que Moisés recibió la orden de construir el tabernáculo haciendo una copia del que había en el cielo. Éxodo 25:40 dice: asegúrate de hacerlo según el modelo que se te mostró en el monte. Éxodo 26:30: erige el tabernáculo según el plan que se te mostró en el monte. Y Éxodo 27:8: haz el altar hueco de madera, ha de ser igual al que se te mostró en el monte. No sabemos qué es lo que vio Moisés, si Dios le dio una maqueta pequeñita, perfectamente hecha, con proporciones, no lo sabemos. Pero sabemos que Dios le dijo a Moisés exactamente cómo tenía que hacerlo, basándose en un tabernáculo superior que está en los cielos. Así que los tabernáculos que ejercían en este que hizo Moisés, en esta copia del verdadero, no podían ejercer en un lugar perfecto. Seguro que por muy bien que lo intentaran hacer, habrían cosas que serían diferentes al tabernáculo celestial donde está el trono de Dios. Porque si hubiese sido perfecto, entonces no hubiese hecho falta hacer otro tabernáculo en el cielo. Ese hubiese bastado. Pero como era imperfecto y hecho por manos humanas, se tenía que hacer otro diferente, donde Jesús sirviese, donde Él ministrase, donde Jesús llevase a cabo su ministerio, un ministerio mayor que el de los sacerdotes humanos, que eran imperfectos y que pertenecían al pacto de Moisés. Jesús cumplió en el santuario las labores que como sacerdote arónico debería haber cumplido, pero también cumplió las que tenía que cumplir el sacerdote que llegaba por Melquisedec. Por eso Jesús puede ser un buen mediador para nosotros. Por eso Jesús puede intermediar entre Dios y los hombres para un pacto diferente, un pacto mucho mejor, un pacto que tiene una base maravillosa para cada uno de nosotros, y es que este pacto se establece y se fundamenta en promesas mejores que el anterior. Si Dios le prometió unas cosas a Moisés y al pueblo de Israel, las promesas que hay en el sacerdocio de Jesús son mejores y son mayores que estas. Aquel primer pacto fue bueno, pero este segundo pacto es mucho mejor. Es infinitamente mejor. Y como hijos de Dios, no existe un momento más importante en la historia que el momento en que Jesús ascendió al cielo
y dio inicio a este nuevo pacto. Un pacto en el que nosotros estamos dentro. Quizá no veamos los milagros que vieron los israelitas en el desierto. Quizá no veamos caer maná del cielo cada día. Seguramente nunca veamos codornices que vengan para que podamos comer carne. Seguro que no nos va a guiar una columna de fuego o de humo durante el día o de la noche. Seguro que no vamos a ver caer una ciudad como vieron caer Jericó para conquistarla. Es verdad, pero ahora la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora el Espíritu Santo vive en nuestro interior. Él es el que nos enseña. Él es el que nos hace ser conscientes del perdón de los pecados que experimentamos en nuestra vida. Así que sí, las promesas que nosotros tenemos son mayores que las que Dios dio a Moisés y dio a Israel. Así que tenemos a Jesús sirviendo en el santuario, un santuario que no ha sido hecho por manos humanas, y ministrando como rey y sacerdote e introduciendo un nuevo pacto. Pero la pregunta del millón, ¿verdad? ¿De qué va este nuevo pacto? ¿En qué consiste? Pues vamos a ver los versículos 8 y 9. Primero, Dios quiere explicar por qué tenía que llegar un nuevo pacto. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Disculpad. Aquí el autor de Hebreos coge las palabras literales del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos del 31 al 34. El origen del nuevo pacto es el primer pacto que Dios hizo con Israel en el desierto al salir de Egipto. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios decide, por medio de Moisés, liberar al pueblo de la esclavitud y que acabase ya el reinado de Faraón. Durante 400 años, los israelitas habían estado viviendo bajo el reinado de Faraón. Habían estado viviendo bajo una religión egipcia que estaba llena de dioses. Había dioses para prácticamente cada cosa. Habían estado viviendo bajo la ética y la moral de Egipto, diferente a la que Dios tiene. Habían estado viviendo basando y viendo cómo se relacionaban las familias egipcias, cómo se relacionaban laboralmente, donde ellos habían sido esclavos y les habían tratado muy mal, y cómo tenían que convivir. Y cuando Dios los saca, lo que hace es darles una nueva ley, un nuevo marco en el cual poder vivir de una manera plena y de una manera perfecta. Una ley en la cual si ellos la cumplían, Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser el pueblo de Dios. Una ley en la cual iban a aprender a cómo tenían que respetarse los unos a los otros. En la que iban a aprender cómo los maridos tenían que tratar a las mujeres y las mujeres tenían que tratar a los maridos. Iban a aprender que por mucho que te guste el buey de tu vecino no se lo puedes quitar porque es suyo. Iban a aprender que tenían que cuidar del necesitado, que si había un extranjero entre ellos tenían que permitirle coger espigas y coger del grano que caía a la tierra. En Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos los 10 mandamientos, que no solamente eran reglas para cumplir. A veces sí tienen, ¿no?, como un listado de, vale, hoy he cumplido esto. No, no eran reglas para cumplir, sino que era el inicio del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y eso es lo importante. No es que el pueblo vaya a Dios y le diga, oye Dios, queremos hacer un pacto contigo. Lo importante es que es Dios el que va al pueblo y les dice, quiero hacer un pacto con vosotros. Un pacto con Israel y con la casa de Judá. Ellos tenían que ser un pueblo que se sometiese a la ley. Y ellos debían ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Ellos debían amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ellos tenían que grabar la ley de Dios en su corazón y transmitirla a sus hijos. Ellos debían vivir de esta manera, pero cuando lo vemos una y otra vez, lo rompen. Una y otra vez prefieren vivir bajo otras leyes que no sea la ley de Dios. Pero aún así, Dios siempre fue fiel a su pacto. Dios nunca faltó a sus palabras. Pablo
perdonad. Dios siempre fue fiel a su pacto, pero ellos lo rompieron múltiples veces. Y en lugar de vivir de la manera en que Dios les había pedido que vivieran, que era bueno para ellos, decidieron hacer lo contrario. Y llegó un momento en que Dios dijo, hasta aquí. Llegó un momento en que Dios dijo, no quiero saber nada más de vosotros, estoy cansado de aguantaros, estoy hasta las narices de vosotros. Y entonces Dios hace un nuevo pacto que ya no se limita a los judíos étnicamente, sino que se abre para los gentiles, dice para la casa de Israel y para la casa de Judá. Y ahí es donde nosotros estamos incluidos. Pablo representa esta idea en Romanos 2, del 25 al 29, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, aquí le está hablando a los judíos, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es el judío el que lo es exteriormente, es decir, el que ha sido circuncidado, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aunque quizá los que estamos aquí estemos o no estemos circuncidados, eso no vale de nada. Lo importante y el verdadero judío no es el que ha nacido en Israel. El verdadero judío es aquel que guarda la ley, el que su corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo. Y la ley de Dios ha sido grabada en su corazón, como vamos a ver ahora. El versículo 10 presenta la primera característica de este nuevo pacto hecho en Cristo. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Lo primero que hay que tener en cuenta, es que al igual que el pacto anterior, este es un pacto que es Dios quien lo hace. Dios es quien toma la iniciativa y esto ya es motivo de seguridad, porque si Dios decide hacer algo podemos estar seguros que Él no va a fallar ni va a romper lo que Él ha prometido que va a hacer. Este nuevo pacto con la casa de Israel, es decir, con los judíos y gentiles que han circuncidado su corazón, van a recibir la ley de Dios en dos sitios, en la mente y en el corazón. En la conversión, cuando nosotros conocimos a Jesús, la ley de Dios se graba a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo el mundo en la tierra tiene conciencia. Todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Aquellos que no son creyentes, aun su conciencia concuerda en algunas cosas con la ley de Dios. Todo el mundo sabe que matar está mal. Todo el mundo estamos de acuerdo que robar está mal. Pero solo aquellos quienes la ley de Dios ha sido grabada en su mente y en su corazón viven completamente alineados con la ley de Dios. La palabra se convierte en el GPS que nos indica por dónde caminar cada día. Y entonces dice, Él será su Dios y nosotros su pueblo. Y esto es la adopción. Pablo en Romanos 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fijaos, Pablo dice, había gente que estaba bajo la ley, pero por el Espíritu tenían que ser adoptados. Y por cuanto sois hijos, dice Pablo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ahora bien, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedes saber tú que somos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber que estamos dentro de este pacto? Bueno, porque en teoría la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que tenemos que preguntarnos, ¿quién es el que marca nuestra vida? ¿Quién es el que toma el control de nuestras decisiones? ¿Quién determina cómo vivimos? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Nuestra manera de vivir está acorde a lo que Dios nos dice en la Biblia que tenemos que vivir? ¿O en cambio vivimos de nuestra manera? ¿Nuestra conciencia está alineada con la Biblia
o va a su rollo y tiene su propia moral y su propia ética y hace lo que le da la gana. Si somos hijos de Dios de verdad, entonces la palabra de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por lo tanto ella es la que debe mandar en nuestra vida. Yo no puedo decirte porque no vivo contigo si tú eres hijo de Dios. Yo puedo mirarme a mí y yo tengo que mirar la Biblia y ver si mi vida va acorde a ella. Porque si no va, da igual que yo predique aquí cada 15 días, cada mes o cada semana. Si no va, no soy hijo de Dios. Y entonces necesito arrepentirme e ir a los pies de Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que mirarnos y ver si nuestra vida está acorde a la Biblia. Y si no lo está, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ir a los pies de Jesús. Porque hay un pacto que Jesús firmó con sangre. Y que todo aquel que se acerca a Jesús, Jesús le permite estar dentro de él. Pero si no estamos dispuestos, si nuestra vida no va acorde, no estaremos, porque la ley no habrá sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ojalá todos los que estamos aquí estemos dentro de ese pacto. Y si no, aún hay tiempo, siempre hay tiempo hasta que el Señor venga. Así que este pacto es un pacto que se basa en el corazón y que hace que nosotros seamos adoptados por Dios. Pero no solo eso, este pacto es ejecutado por el Espíritu Santo. Versículo 11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Lo que transmite aquí es universalidad del conocimiento de Dios. Israel tuvo un conocimiento progresivo de Dios. Dios le dio la ley a través de Moisés. Luego Dios fue levantando profetas que iban trayendo el mensaje de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un marco distinto. En el libro de Hechos vemos que tras el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés hay un cambio radical. Aunque es verdad que toda la Biblia aún no había sido revelada, aún no tenían algunas cartas de Pablo, de Pedro, tampoco estaba el Apocalipsis de Juan, quizá no tenían ni siquiera los evangelios, pero cualquiera podía dar testimonio de Cristo. Vemos personas que se convierten y al momento están glorificando y hablando maravillas de Dios. Miles de personas por medio de la predicación de Pedro se convierten y empiezan a dar gloria y honra a Dios. Empiezan a crear una revolución en el Imperio Romano. Tanto que empiezan a ser perseguidos porque estaban aumentando en número. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba en la vida de los creyentes. Si no, sería totalmente imposible que se salvaran. Pero tras Pentecostés ocurre una llenura más grande del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, como dice Juan en Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cristo con su sangre firmó este nuevo pacto, pero es el Espíritu Santo el que lo ejecuta en la vida de cada uno de los creyentes, en la vida de cada uno de nosotros, trayendo un conocimiento real y profundo de quién es Cristo, del valor de la cruz y revelando los pecados que hay en nuestro corazón, haciéndonos nacer de nuevo. Y Él es el que se encarga de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. El Espíritu Santo hace que el sacerdocio individual de cada uno de nosotros sea algo real, que podamos coger la Biblia en casa, que la podamos leer y que ella nos hable. No nos habla porque somos muy listos, nos habla porque el Espíritu Santo es el que hace que las palabras retomen y cojan vida, que hasta un recién convertido pueda dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Este pacto nuevo es increíble y la ejecución del pacto por medio del Espíritu Santo lo que demuestra es que esto es un pacto de gracia abundante. Versículos 12 y 13. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El antiguo pacto que vivieron Israel en el desierto era un pacto de gracia. A veces se dice que el pacto que ellos tuvieron que había en el Antiguo Testamento era un pacto de obras y que el pacto que viene con Cristo es un pacto de gracia. Pero es cierto, por una parte, que
Si Israel cumplía todo aquello que Dios les decía que cumpliese, ellos iban a recibir bendiciones. Y era igual de cierto que si ellos no cumplían la ley, ellos iban a recibir maldiciones. Pero en cuanto a la salvación, seguía siendo un pacto de gracia. Nadie se podía salvar si no era por gracia. Nadie se salvaba por las obras. Dios les dio medios de gracia para que ellos pudiesen conseguirla por medio de las ofrendas, por medio de los sacrificios, por medio de los rituales de purificación. Ellos se podían reconciliar, pero igualmente todo esto apuntaba a Cristo y todo era gracia que se iba a obtener en la cruz. Pero el nuevo pacto ofrece una gracia sobreabundante. Aquellos sacrificios hechos en el tabernáculo que apuntaban a la cruz en el santuario celestial, y solamente por medio del sacrificio en la cruz, Dios puede tener misericordia de nuestros pecados y eliminarlos y perdonarlos. Y esto es algo increíble, porque normalmente cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos ofende, podemos llegar a perdonar. Yo tengo una cicatriz aquí muy pequeñita y me acuerdo exactamente de cómo fue. Estábamos en un cumpleaños, no recuerdo la edad que tenía, pero recuerdo que mi hermano tenía un palo de escoba que estaba oxidado y jugando me rajó y sangré. Yo no le tengo ningún rencor a mi hermano por haberme hecho eso, pero yo veo la cicatriz y me acuerdo de ella. Y esto nos pasa en nuestra vida. Muchas veces nos hacen daño y perdonamos y ya no nos duele, vemos y recordamos, pero no somos capaces a veces de olvidar las cosas. Pero con Dios es diferente. Dios sí que olvida nuestros pecados. Dios no solo los cubre, sino que dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y lamentablemente tantas veces vivimos nuestra vida con una mochila de culpabilidad a la espalda. De es que yo hice esto en el pasado, es que he hecho esto y sé que Dios me ha perdonado, pero aún seguimos arrastrando la culpabilidad de los pecados que hemos cometido. Y es duro vivir así. Es difícil vivir con una carga a la espalda. Pero Miqueas 7, del 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! Echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados han sido lanzados al fondo del mar, donde nadie puede llegar, y han sido totalmente perdonados. Claro, los pecados tienen consecuencias. Y si ahora yo tuviese una relación con una mujer que no fuese la mía, y esto se descubriese, iban a haber consecuencias. Y las consecuencias no desaparecen, se mantienen. Pero Dios perdona y nos lanza al fondo del mar. Y es verdad que a veces vivimos con consecuencias de las cosas que hacemos, pero no carguemos con los pecados más allá de lo que debemos cargar, que es hasta llevarlos a los pies de la cruz, donde son perdonados y donde son olvidados. No vivamos con la culpa y la culpabilidad tanto tiempo y tantas veces. A veces parece que nuestra justicia es mayor que la de Dios. Dios nos perdona, pero nosotros necesitamos hacer más cosas para sentirnos perdonados. Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. La sangre de Jesús ha cubierto todos nuestros pecados y han sido lanzados al fondo del mar y olvidados. Dios no va a venir nunca a decirnos: ¿te acuerdas lo que hiciste? Porque Él lo ha perdonado. Satanás sí que vendrá. Y vendrá a intentar hacer que mantengamos esa mochila de culpabilidad. Pero cuando venga, podemos decirle: cállate, porque Jesús ya ha perdonado todos mis pecados. Los ha lanzado al fondo del mar y tú no tienes nada que decir en esto. Y acabo ya. Dios, antes de que todo existiese, antes de crear todo, en la eternidad hizo un pacto consigo mismo. Un pacto de redención por medio del cual el Hijo iba a ser el autor, iba a ser el intermediario, iba a ser el sacrificio, que iba a ser capaz y factible que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Dios quiso escoger a Israel e hizo un pacto en el que, si ellos eran fieles, ellos iban a tener muchas bendiciones.
Si ellos eran infieles, iban a tener muchas maldiciones también. Y así lo fue a lo largo de los años, hasta que llegó un momento en que Dios se cansó. Dios se hartó de esta situación y decidió que su Israel iba a ser algo más amplio que una simple raza, que una simple genealogía. Para eso era necesario que el santuario celestial, un sumo sacerdote, accediese allí y presentase un sacrificio perfecto. Un sacrificio que pudiese perdonar pecados de verdad, porque la sangre de los animales no era suficiente. Y Jesús, en la cruz, estaba ofreciendo el sacrificio perfecto. El sacrificio que ninguno de nosotros podíamos llegar a ofrecer. Y lo hizo en el santuario donde está el trono de Dios. Y tras su ascensión, ahora en el cielo, Jesús sigue ministrando a nuestro favor, como rey y como sacerdote, como mediador y con la autoridad que él tiene como rey y que su posición le otorga. Y gracias a eso nosotros estamos en un nuevo pacto. Un pacto que para los que estamos dentro ha cambiado toda nuestra vida. Si no nos explica que vengamos un domingo por la mañana aquí en vez de irnos a la playa, con 30 o 35 grados que estaremos. Un pacto que ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Un pacto por el cual el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior de cada uno de nosotros, que nos revela nuestro pecado y hace que la Biblia nos transforme cada día, que la palabra de Dios nos hable, que nos guíe a un arrepentimiento continuo. Arrepentimiento que obtiene lo que no merece. Perdón, restauración, gracia abundante, porque, ¿sabes algo? Donde hay mucho pecado, hay mucha más gracia. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Nadie puede reclamar aquello que Dios ya ha perdonado, así que dejemos de vivir con la culpabilidad a nuestras espaldas. La vida ya es bastante difícil, ya es bastante dura. En la vida hay muchas batallas que pelear. Deja de cargar aquello que ha sido lanzado al fondo del mar. Deja de cargar sobre tu espalda la culpabilidad de aquello que Cristo ya ha perdonado. Dios nos ha añadido al nuevo pacto y podemos vivir vidas plenas, vidas guiadas por el Espíritu, vidas libres de la culpabilidad del pecado, porque Jesús ya ha pagado la cuenta. Él es nuestro sacerdote, porque se ha encargado de ser nuestro mediador y hoy sigue intercediendo por nosotros. Hoy sigue siendo nuestro abogado. Hoy sigue peleando la batalla a nuestro lado, porque Él ha vencido. Nosotros no podemos vencer, pero Él ha vencido por nosotros. Así que podemos estar contentos y vivir vidas plenas dentro de esta vida cristiana, de este nuevo pacto al cual Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Señor, gracias por este pacto nuevo que tú firmaste con tu sangre. Gracias porque tú eres el que nos da la seguridad de que este pacto es verdadero. Y gracias porque tú sigues ministrando. Tú no has parado de trabajar. Tú no te has sentado y ya está, sino que tú sigues siendo nuestro intermediario. Sigues siendo nuestro sacerdote. Y perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Y ayúdanos a creer, Señor, en tu perdón. A no vivir con esa mochila de culpabilidad que a veces tenemos. Gracias, Jesús, porque tú nos has incluido en nuestro nuevo pacto. Porque tu ley ha estado escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nos sigue enseñando cada día cuando leemos la Biblia. Y gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado un amor grande e infinito. Gracias por tu misericordia, gracias por haber eliminado nuestros pecados, por haberlos mandado al fondo del mar y por no acordarte ya de ellos. Y en esta mañana te queremos bendecir y te queremos alabar, porque tú eres demasiado bueno, más de lo que merecemos, Señor. Amén.